Buenos días, amada iglesia, esperando que estén todos bien, fortalecidos en el Señor, y aunque muchos de nosotros estemos pasando dificultades, que esta palabra nos pueda hablar directamente al corazón. Amén. Así que acompáñenme en el libro de Hechos, capítulo 7, del versículo 17 hasta el 50 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: a medida que se acercaba el tiempo en que Dios cumpliría su promesa a Abraham, el número de nuestro pueblo en Egipto aumentó considerablemente. Pero luego ascendió un nuevo rey al trono de Egipto, quien no sabía nada de José. Este rey explotó a nuestro pueblo y lo oprimió, y forzó a los padres a que abandonaran a sus recién nacidos para que murieran. En esos días nació Moisés, un hermoso niño a los ojos de Dios. Sus padres lo cuidaron en casa durante 3 meses. Cuando tuvieron que abandonarlo, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. A Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso tanto en palabras como en acciones. Cierto día, cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus parientes. El pueblo de Israel vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Entonces Moisés salió en defensa del hombre y mató al egipcio para vengarlo. Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos, pero no fue así. Versículo 26: al día siguiente los visitó de nuevo y vio que 2 hombres de Israel estaban peleando. Trató de ser un pacificador y les dijo: señores, ustedes son hermanos, ¿por qué se están peleando? Pero el hombre que era culpable empujó a Moisés. ¿Quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros?, le preguntó. ¿Me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Cuando Moisés oyó eso, huyó del país y vivió como extranjero en la tierra de Madián. Ahí nacieron sus 2 hijos. Versículo 30: 40 años después, en el desierto que está cerca del monte Sinaí, un ángel se le apareció a Moisés en la llama de una zarza ardiente. Entonces el Señor le dijo: quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he escuchado sus gemidos y he descendido para rescatarlos. Ahora ve, porque te envío de regreso a Egipto. Así que Dios envió de vuelta al mismo hombre que su pueblo había rechazado. Anteriormente, cuando le preguntaron: ¿quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros? Mediante el ángel que se le apareció en la zarza ardiente, Dios envió a Moisés para que fuera gobernante y salvador. Y por medio de muchas maravillas y señales milagrosas, Él los sacó de Egipto y los guió a través del Mar Rojo y por el desierto durante 40 años. Sin embargo, nuestros antepasados se negaron a escuchar a Moisés. Lo rechazaron y quisieron volver a Egipto. Le dijeron a Aarón: haznos unos dioses que puedan guiarnos, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés, quien nos sacó de Egipto. Versículo 45: años después, cuando José dirigió a nuestros antepasados en las batallas contra las naciones que Dios expulsó de esta tierra, el tabernáculo fue llevado con ellos al nuevo territorio y permaneció ahí hasta los tiempos del rey David. David obtuvo el favor de Dios y pidió tener el privilegio de construir un templo permanente para el Dios de Jacob, pero fue Salomón quien lo construyó. Sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas. Amén. Y el título de este devocional es: cree en las promesas de Dios. Y en estos versículos hemos estado viendo que el pueblo estaba rechazando la ley, obviamente rechazando la palabra de Dios. Por ese motivo, Esteban estaba hablándoles, recordándoles otra vez de cómo era el plan de Dios para salvar a su pueblo. Y como Esteban conocía bien la ley de Dios, él comienza a recordarles:
Sé que muchos de nosotros escuchamos prédicas en YouTube, en cualquier plataforma. Es muy fácil escuchar prédicas, pero hay prédicas muchas veces que nos confrontan, que nos desafían. Hay prédicas que nos ofenden directamente al corazón. Pero en este caso, Esteban estaba predicando una prédica que no les gustaba para nada al pueblo, a la gente que estaba en ese lugar. Y obviamente, él termina siendo apedreado. Y este versículo 17 comienza diciendo que Dios cumple lo que promete. ¿Cuántos de nosotros creemos lo que dicen las noticias? Los accidentes, la subida del dólar, de la inflación. Muy bien, lo creemos todo eso. Creemos muchas veces lo que dicen las redes sociales. Pero ¿cómo estamos creyendo en la palabra de Dios, en las promesas de Dios que están hablándonos a nuestra vida? En el caso de Esteban, la gente estaba rechazando esa enseñanza. Esteban no hizo otra cosa más buena que recordarles del plan de salvación para ellos. Al igual que hoy en día, de alguna manera también Dios se manifiesta en nuestras vidas. Su palabra siempre va a llegar a nuestros corazones, siempre va a llegar a nuestros oídos. Esas promesas que Dios de alguna manera todavía siguen intactas en nuestra vida, todavía nos recordamos. Pero al ver que no llega ese momento, muchas veces nos olvidamos de esas promesas. Nos olvidamos que la palabra en verdad es verdadera. Nos olvidamos que Dios es mucho más poderoso de las circunstancias que estamos atravesando. Por eso Esteban les recuerda a esta gente que había rechazado la palabra de Dios. Les cuenta de cómo Dios habló a Abraham, cómo Dios levantó a Moisés y que Él tenía un plan con cada uno de ellos. En el tiempo de Moisés, el pueblo era esclavo por mucho tiempo y Dios va preparando un hombre para sacarlos de ahí. Todo este tiempo de esclavitud, el pueblo había sufrido mucho, por mucho tiempo, pero Dios ya sabía que ese sufrimiento algún momento tenía que parar. Y Dios lo dijo anticipadamente mucho más antes. Si vamos a Génesis 15:13 dice, después el Señor dijo a Abraham, en el tiempo de Abraham estamos hablando, ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena donde los oprimirán como esclavos durante 400 años. Y después de eso, a través de la vida de Moisés, él sacaría a toda la ciudad de Egipto. Y se cumplió, tal cual como dijo el Señor. Del mismo modo que Dios nos prometió a cada uno de nosotros promesas. Y aunque ahora estemos sufriendo, eso no quiere decir que la promesa no va a llegar. Va a llegar, créelo, guárdalo en tu corazón. Dios prometió a Abraham que iba a ser una nación grande. ¿Y saben dónde se cumple esta promesa? ¿Sabe en qué tiempo se cumple esta promesa? Esa promesa se cumple cuando el pueblo estaba siendo esclavos, cuando el pueblo estaba sufriendo mucho. Y leyendo estos versículos yo me ponía a pensar que este mundo se parece mucho a Egipto, que casi nadie camina en los caminos que Dios está preparando para cada uno, que en este mundo casi no hay valores que se deban respetar. Los jóvenes de este mundo no respetan la familia, no honran a sus padres o a sus madres. El tener relaciones antes del matrimonio es normal en este mundo, lo hacen y no tienen remordimientos. Los egipcios no sentían remordimiento, nada en el corazón al ver sufrir a otras personas como esclavos. Pero a pesar de todo esto, Dios estaba cumpliendo sus promesas. El pueblo fue una nación grande en el tiempo donde ellos eran esclavos. Aunque el enemigo mató a todos sus recién nacidos, queriendo perjudicarlos, en un tiempo muy hostil, Dios levanta a un libertador como Moisés. Y es que
Dios no le preocupan los grandes gobiernos, los grandes presidentes, los grandes ejércitos. A Dios no le llama la atención eso. Dios solo quiere enseñar a su pueblo a que ellos puedan confiar en Él y solamente en Él. Recuerden que el enemigo siempre va a querer perjudicarnos a cada uno de nosotros, en que nuestra familia no esté tal vez andando como nosotros pensamos. Siempre va a querer perjudicar en nuestra manera de cómo le servimos a Dios, de cómo nosotros queremos vivir una vida nueva, diferente, direccionada con Dios. Y en una matanza absoluta de todos los recién nacidos, Dios rescata a Moisés y lo lleva a vivir al palacio de los egipcios. Y ahí es donde Dios va preparando el corazón de Moisés. Las dificultades muchas veces no son buenas, pero a veces es donde Dios está trabajando en el corazón de cada persona. Las circunstancias puede ser el momento donde Dios esté poniendo a trabajar su promesa. No creas que todo lo malo que te esté pasando ahora mismo tenga un resultado final en tu vida. Así como Esteban le hablaba a la gente para que aprenda a creer en Dios, Dios hoy a ti también te habla para que puedas creer en ese Dios que cumplirá sus promesas en tu vida. Y me llama la atención cuando Dios llama a Moisés. Moisés mismo no creía que él sería el nuevo libertador. Y si Dios llamó a Moisés era porque Dios tenía planes con la vida de Moisés. Y así como el plan de Dios era que Moisés sería el nuevo libertador, así como David sería el que organice y mate a Goliat, así como Nehemías era la persona que reconstruya los muros, o que Pablo pueda llevar el evangelio a todo el mundo, del mismo modo Dios tiene también planes con cada uno de nosotros. Y aunque digas, yo no creo que Dios me llame, yo no creo que a Dios le pueda servir para algo, recuerda Moisés, él mismo no creía en él, pero Dios lo preparó. Y por eso las circunstancias, las dificultades, es un tiempo donde Dios nos va preparando. Por eso no dudes, más al contrario, deja que Dios trabaje en tu vida. Porque Él quiere usarte como una persona que pueda cambiar su familia, su trabajo, el colegio donde estudias, el barrio donde vives. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios no es en que vivamos una vida desanimada, una vida de quejándonos por todo, por el trabajo, la iglesia, quejándonos por la familia que tenemos, por el esposo que tenemos, por los hijos que no obedecen o este barrio peligroso que es. Ese no es el plan de Dios. Y si Dios tiene un plan contigo es porque en verdad lo tiene, cree. Cuando David va a pelear con Goliat, él lo hace. Él confiaba en Dios plenamente. Hoy en día hay jóvenes y adolescentes que tienen pavor, que tienen miedo en ir al colegio o hablar de Jesús a alguien. Piensen, si Dios nos llamó y nos congregamos en una iglesia, entonces Dios tiene un plan en nuestra vida. Recuerda que Dios va a cumplir esa promesa sin importar el lugar donde tú estés, Dios lo va a hacer. Porque todo lo que dijo Dios en su palabra se cumplió tal cual como dice la palabra. Porque todo lo que Dios prometió a Abraham, a Moisés, a José, a David, a Salomón, a todas las personas, a todos los personajes de la Biblia, lo cumplió tal cual como dice la palabra de Dios. Y solo hay una sola promesa que todavía no se cumplió. Y es esa que todos estamos esperando, es que el Señor regresará por cada uno de nosotros. Por eso, no rechaces la palabra de Dios. Cuando Esteban les hablaba de la palabra, el pueblo rechazó esa enseñanza. El pueblo no rechazó a Esteban, rechazó a Dios mismo, a la palabra de Dios. Así que no rechaces tú la palabra de Dios, no rechaces las promesas de Dios. Dios cumplirá su promesa a través de tu vida. Ten ojos espirituales para ver el obrar de Dios en tu vida. Ten fe para continuar y perseverar en los días grises. Amén. Amado Padre, gracias una vez más por tus palabras, porque nos recuerdan
que cada palabra, cada promesa que tú lo has hecho, se ha cumplido. Danos hoy fuerzas para aferrarnos a tu palabra más que nunca y sigue enseñándonos a saber esperar a tu perfecto plan. Confesamos que nuestros corazones a veces son engañosos. Por eso ten misericordia de cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos. Que tu palabra siempre nos fortalezca y danos siempre palabras para obedecer tus mandatos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.